temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es su majestad, el mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su majestad y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué ese camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es su majestad, tu mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su majestad y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy yo quiero invitarles, hermanos, para que meditemos en la palabra de Dios. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el poder que tiene la palabra de Dios. Yo quiero animarles, hermanos, para que veamos y analicemos a través de la palabra en lo que nos dice la Escritura, el poder que tiene la palabra de Dios en la vida de una persona, lo que hace la palabra de Dios cuando una persona la oye, cuando una persona la medita y sobre todo cuando la persona la obedece. Vamos a empezar mirando en Isaías capítulo 55. El versículo 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él reciba misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que
que siembra y pan al que come. Así es mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hermanos, cuando vemos este pasaje de Isaías, lo que Dios dice acerca de su palabra, pues esto nos motiva, hermanos, a meditar en la palabra, a confiar en la palabra. Y vamos a estar mirando algunos textos de lo que Dios dice acerca de la misma palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, cuando entendemos lo que Dios dice acerca del poder que tiene la palabra sobre la vida de una persona, hermanos, esto es asombroso, esto es maravilloso. Y pudiéramos seguir leyendo otros pasajes. Miren lo que dice Marcos 13:31, lo que Dios dice acerca de su palabra. Y yo por eso quiero motivarles, hermanos, animarles la importancia de leer la palabra, de oír la palabra, de meditarla. Dice Marcos 13:31. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, un día va a desaparecer. Pero dice el Señor, pero mis palabras, mi palabra no pasarán. Esto es importante, hermanos, porque nos deja ver que la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, el pensamiento de Dios es eterno. Y esto es maravilloso. Ahora mire lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Dice el profeta Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora, cuando yo leo, hermanos, cuando yo leo un pasaje como este, yo digo, qué importante es conocer la palabra, qué importante es tenerla en el corazón y confiar en esa palabra. Es una palabra eterna, nada la va a cambiar. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Ahora, yo quiero que veamos, hermanos, en esta mañana, vamos a mirar 4 cosas muy importantes que hace la palabra de Dios. Lo que hace la palabra de Dios. Miren lo que dice la Escritura. En primer lugar, la palabra de Dios es una bendición. El Señor, Génesis capítulo 12, el versículo 1 al 3. Miren lo que dice el Señor, le dijo a Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, hermanos, mire lo que nos está diciendo el Señor, que la palabra de Dios, cuando una persona oye la palabra, cuando una persona recibe y se apropia de la palabra de Dios, es la mayor bendición que una persona pueda recibir. Saben, hermanos, que la más grande herencia que un hombre
una familia, unos padres puedan dejar a sus hijos es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que esforzarnos en que nuestros hijos, nuestros nietos, oigan la palabra de Dios. Yo a veces siento temor, siento pesar y dolor cuando yo veo que hay muchos padres que de pronto se van al templo o van a una reunión para oír la palabra, pero sus niños los dejan en la casa viendo cualquier programa de televisión. Ellos necesitan más que nosotros oír la palabra de Dios. En Génesis, ahora miren lo que el Señor le dijo también a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Ahora, permítame volver al pasaje anterior de Génesis capítulo 12. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, mire Abraham, lo que yo te estoy ofreciendo es la mayor bendición. Lo que yo te voy a dar es la más grande bendición, pero tú tienes que ser de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la mayor bendición? Que una persona conozca a Dios, conozca a Jesucristo y conozca la palabra. Ahora sí vamos a Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él, mire lo que dice la palabra, y en él, dijo el Señor, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora la pregunta es, bueno, ¿pero cómo? Mire lo que dice el versículo 19. Yo le he elegido para que instruya a sus hijos. Escucha bien, amado hermano. Esto es para ti, esto es para tus hijos también. Dice, yo le he escogido, yo le he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que mantengan el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es, mire, si usted le enseña a sus hijos, así como lo hizo Abraham, Dios dice, Abraham le va a enseñar a sus hijos a que anden en los caminos de Dios, a que amen la palabra de Dios, a que le obedezcan. Porque de esa manera yo los voy a bendecir, yo voy a cumplir la promesa que he hecho. Y esa promesa también es para ti, amado hermano. Por eso la importancia de saber que la palabra de Dios es una bendición, aquel que la toma, que se apropia de ella, que la recibe con gozo. En segundo lugar, hermanos, la palabra de Dios es para salvación. Mire lo que dice segunda de Timoteo, dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada, es respirada, es dada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios es para salvación. El apóstol Pablo también dice en Romanos 10, 17, dice, así que la fe
en la vida de una persona viene como resultado de oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, siempre yo estoy hablándole a las personas y yo siempre estoy motivando a los hermanos para que oigan la palabra de Dios, para que lean la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tiempo estamos dedicando a leer, a oír la palabra de Dios? Dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos y lo pongamos en práctica. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo también nos dice en Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dijo Juan. Mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hermanos, cuando oímos la palabra de Dios y cuando creemos en el Señor Jesucristo, inmediatamente pasamos de las tinieblas a la luz y Dios nos reconoce como sus hijos. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios, que cuando recibimos el mensaje de Dios y creemos en Cristo, ya pasamos a ser hijos de Dios, reconocidos, el privilegio, el derecho a ser reconocido como un hijo de Dios. El nuevo nacimiento no es otra cosa que creer en Cristo, creer en su palabra, confiar. La fe es confiar, es creer, es aceptar lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. En tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios te hace sabio, dice 2 de Timoteo 3:15. La palabra de Dios te hace sabio. La sabiduría lo entendemos, hermanos, como un conocimiento que se lleva a la práctica. La sabiduría no es solamente conocimiento, es también prudencia. La sabiduría tiene que ver con el temor de Dios. Por eso en Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, miren lo que dice Salomón. El temor del Señor es el principio del conocimiento, de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cuándo comienza una persona a tener temor de Dios? Cuando conocemos quién es Dios, cómo es Dios. Y no hay otra manera de conocer a Dios sino a través de su palabra. La palabra de Dios es la revelación de Dios, es la manera en que Dios se ha dado a conocer. La Biblia es el manual de conducta de cada uno de nosotros. Por eso la importancia de conocerla, de vivirla. Y en cuarto lugar, hermanos, la Biblia nos dice que la palabra de Dios produce un cambio. ¿Recuerdan lo que leímos en el primer pasaje en Isaías 55? Cuando el Señor dice, mi palabra es como la lluvia que desciende y riega la tierra y la hace producir y hace que dé fruto. Dice, mi palabra hará lo que yo quiera. Por eso, hermanos, es tan importante estos tiempos de oír la palabra, estos tiempos de meditar en la palabra, de leer la palabra, de instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos en la palabra de Dios. Ahora, mire algo interesante, hermanos, que la palabra no solamente nos da sabiduría para la salvación, sino que esa sabiduría tiene que ver con prudencia, con dominio propio.
Ese dominio propio y esa prudencia nos enseñan a vivir, a tener el discernimiento, la capacidad de hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Pero hermanos, la palabra de Dios es la que nos da esa sabiduría. No es solamente un conocimiento, es la capacidad de ser prudente, de ser sabio, sabios para hablar, sabios para comportarnos en cualquier ambiente, en cualquier medio donde estemos. Es lo que hace la palabra de Dios y es lo que Dios quiere formar en la vida de una persona. Hermanos, la palabra de Dios, en cuarto lugar, la palabra de Dios trae cambio en la vida de una persona. La palabra no solamente trae cambio en la mente y el corazón de una persona, sino también, dice la Biblia, que la palabra de Dios trae prosperidad a la vida de una persona. Hermano, mire, yo he conocido muchas personas que vivían en la miseria total, no solamente su manera de pensar, de hablar, su comportamiento, pero personas que han llegado a conocer la palabra de Dios, su mente, su manera de hablar, su comportamiento ha cambiado. Y es el poder que tiene la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice, la prosperidad que viene en la vida de una persona. Vamos a mirar Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice, solo te pido, dice el Señor, que tengan mucho valor y firmeza para obedecer toda la palabra que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita la palabra, el libro de la ley y medita en la ley de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu vida y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué importante es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía, tenemos que desear como niños recién nacidos. Primera de Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y también el salmista, Salmo 119:11, dice, en mi corazón atesoro tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Hermanos, qué importante es la palabra de Dios. Debemos oírla, debemos guardarla en nuestro corazón, recibirla con mansedumbre, debemos meditar la palabra, pero sobre todo debemos obedecerla y debemos confiar en la palabra de Dios, confiar en ella. Lo que Dios lo ha dicho, yo lo creo y debemos amar la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender la importancia de meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos estar atentos a oír tu palabra, pero sobre todo tener un corazón dispuesto y con mansedumbre recibir la palabra. Eso quiere decir dispuestos a obedecerla, porque eso va a traer bendición, eso va a traer cambio en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, pero sobre todo la palabra de Dios
va a ser de bendición no solamente a mi vida, sino que también yo puedo ser de bendición a otros compartiendo la palabra de Dios. La mayor bendición que una persona puede tener es conocer el Evangelio de Jesucristo, conocer su palabra y tener la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude en este día, que el Señor nos ayude a entender la importancia de la palabra de Dios. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Un feliz día para todos. Bueno, listo, entonces.